La semana pasada, la Junta de Gobierno de nuestro Banco Central dio a conocer su cuarto informe trimestral y el acumulado de todo el año 2023, tanto de la evolución del entorno internacional como el nacional, y particularmente de la conducción de la política monetaria, que hoy da tanto de qué hablar y analizar, lo cual solo puede hacerse en cuentas claras con el agudo ángulo de análisis del doctor Sergio Negrete Cárdenas, a quien usted ya conoce y conversa con nosotros esta noche. ¿Qué tal, mi querido Sergio Econocafka? Muy buenas noches, Raimundo. Siempre te agradezco tanto estar contigo y tu auditorio, y a tus órdenes. Gracias, Sergio. Bueno, pues mira, en estos casi 6 años para relacionar la política monetaria con lo que es el gobierno de la actual administración, pues la política monetaria ha estado en ese torbellino también de ejecución de su política monetaria. La primera parte en donde el gobernador fue Alejandro Díaz de León, y en esa transición en la Junta de Gobierno, ¿qué primer lectura haces a nivel de la forma de gobernar el Banco de México? Mira, finalmente lo que hay que juzgar son las decisiones del Banco Central, ¿no? Obviamente, tras de las decisiones están las personas, sobra decir. Sí. Pero en ese sentido, bueno, no se nota realmente el cambio de gobernador. O sea, podemos decir que la actual gobernadora no llegó con tanto bagaje ni teórico, ni práctico, ni conocimiento específico. Sí veo realmente cuestionable que se haya designado a una persona que no tenía experiencia previa en banca central, pero, a ver, las decisiones están ahí, han sido muy buenas, sobre todo en el ámbito, dos cosas, una pandemia brutal, sí, y un estallido inflacionario global. Y con todo eso, Banco de México ahora sí que se ha comportado bien, ha hecho lo que tiene que hacer, buscar bajar la inflación al intervalo objetivo de 2 a 4%. Entonces, su tasa de interés ha sido congruente con esto, lo está haciendo, y bueno, eso hay que aplaudirlo. Pues hay que decir que Banco de México está cumpliendo con su papel, y en ese sentido, reitero, qué bueno, que no se note quién está al frente como gobernador, gobernadora, o quiénes son miembros de la Junta de Gobierno. Sí, sin embargo, fíjate, no puede uno dejar de pasar en alto, mi querido Sergio, que en esa primera parte, quizás todavía con Alejandro Díaz de León, pues la exigencia desde el Ejecutivo de que entregara remanentes del Banco de México hacia la Secretaría de Hacienda, el querer modificar la ley orgánica del Banco de México para que reciba dólares en efectivo, aquel capítulo en el cual incluso Alejandro Díaz de León tuvo que ir al Palacio Nacional a aclararle por qué sí y por qué no había remanente, y además haber atacado la reputación del propio Alejandro Díaz de León. No. A ver, eso fue cuestionable, es quedarnos corto. Y aparte, un ataque sin sustento, acusándolo de haber hecho ciertas acciones cuando era el director general del Bancomex, del Banco de Comercio Exterior, cuando de hecho no lo era. Llegó poco después a la dirección y lo probó. Fue tan fácil de probar para Alejandro Díaz de León. No, perdón, yo todavía no estaba a cargo del Bancomex en ese momento. Entonces, ciertamente deleznable, muy de la costumbre del presidente, que se cree a muy señor en las mañaneras. Entonces, absolutamente. Y sí, tuvo la pretensión López Obrador, a ver, con cierto sustento, ahí sí hay que decirlo. Es decir, el peso se desploma con la pandemia. Y se esperaba un gran remanente, se llegó a hablar incluso de $500 millones. Yo sí me puedo imaginar al presidente fascinado con la idea de que voy a recibir un montón de dinero sin ningún esfuerzo y lo voy a poder gastar en lo que yo quiera, básicamente hablando. Pero como le dijo el gobernador en ese momento, le dijo, oiga, el peso se puede recuperar, y de hecho se recuperó. Entonces prácticamente ya no hubo remanente a repartir. Eso le molestó muchísimo al presidente, lo puedo entender desde ese punto de vista, pero bueno, el hecho es que no hubo remanente y la Junta de Gobierno decidió por unanimidad, incluso con los designados por el presidente López Obrador, que no habría remanente que entregar. Bueno, pues así fue. Le molestó mucho al presidente, pero pues sí hubo un razonamiento sólido de la Junta de Gobierno ya en el año 2021 de declarar que no había remanente de 2020.
Bien, Sergio, y en las decisiones de política monetaria del Banco de México, por parte obviamente de su Junta de Gobierno, quizás el único traspié que por ahí tuvo esta Junta de Gobierno de manera reciente, pues fue el que un día antes, recordarás, el propio presidente en una mañanera anticipara que el Banco de México iba a modificar la tasa de interés. Así fue. Mira, yo la verdad no, yo te defendería, te va a parecer muy curioso, pero sí, defendería a López Obrador, porque yo creo que le pasaron la tarjetita diciéndole Banco de México va a tomar esta acción de política monetaria. Él creyó que ya era un anuncio, o sea, que ya se había anunciado, y lo anunció, como tantas cosas en su mañanera, y lo platicó, lo improvisó sin darse cuenta que estaba dando un anuncio que iba a tener lugar horas más tarde, sí, ese día, pero como se suele acostumbrar después de que cierran los mercados. Fue algo muy inapropiado, tampoco diría que espantoso, terrible, no, ciertamente, pero lo atribuyo más a un error genuino del presidente, que de hecho, hay que decirlo, tuvo a bien un gesto muy inusual en López Obrador. Se disculpó en público con la gobernadora, no sé si fue la convención bancaria, quizá tú lo recuerdes, Raimundo. Sí, fue la convención. Pero hubo, de hecho, un gesto público que me pareció muy adecuado del presidente hacia la, pues, más o menos nueva gobernadora, ¿no? Sí. Entonces sí, era un poco como así, decir, pues perdón, me equivoqué, pues me pasaron la información y pues sucede que era para él, no para el público en ese momento. Entonces yo en ese sentido sí, a ver, fue en su momento muy sonado, pero acotaría, matizaría, pues, en ese sentido. Sin, a ver, de qué pasó, pero pues hasta ahí llegaría. Sí, y ahora, mi querido Sergio, en estas decisiones que la Junta de Gobierno ha tomado, al menos en sus últimas 4 reuniones, de no anticiparse a bajar la tasa de interés antes de que el choque restrictivo contra la inflación lo requiera, ¿qué observas en esas decisiones? A ver, yo observo prudencia. Yo realmente, a ver, hay dos cosas aquí. Uno se tiene que espejear, seguir un poco al menos a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tampoco ha bajado la tasa de interés. Bueno, somos muy dependientes de Estados Unidos. Esto no se puede negar. Y pues lo segundo, la inflación ha bajado, qué bien, pero no a los niveles que se quiere. Y el dinamismo económico se ha mantenido muy sólido, gracias en parte a la economía de Estados Unidos también. Entonces no tienes en ese sentido un motivo que digas, bueno, la economía mexicana está entrando en recesión, bájale a la tasa. No, ha ido a un muy buen ritmo, creció en 2023 3.2%. Entonces se entiende pues que Banco de México esté siendo prudente y optando por mantener la tasa como está hasta el momento en 11.25%. Sí, finalmente, Sergio, tú sabes que mes a mes hay una encuesta que se publica, que se aplica a los analistas del sector privado respecto de aquellos factores que inhiben el crecimiento económico. Y cuando uno lee el último informe trimestral del Banco de México, no está en ese bloque de prioridades que menciona Banco de México que inhibirían el crecimiento, no está el factor de inseguridad. ¿Por qué? Caray, pues debería de estar, y no está. Debo confesarte mi sorpresa, pues, debería de estar. ¿Cómo? O sea, si es un factor esencial en la inversión que extranjera y nacional, dicho sea de paso. Claro. O sea, ¿quién va a ir, perdón que lo diga tan crudamente, quién va a ir ahora a invertir en Zacatecas? Pues sí. O tantos otros lugares de México, pues. Sí. No, esto es, no es defendible, pues. Sí. Que no sé si no se incluyó en la encuesta a propósito, fue un error, no lo sé, pero no puedes tú omitir algo tan relevante. Sí, así es. Vaya, Sergio. Pues no sabes cuánto te agradezco, amigo mío. Sobre todo, bueno, pues con el día a día que tú vas observando fenómenos como es la política monetaria, solamente con tu análisis podemos recuperar estas cosas que no debe uno olvidar que ocurren en la política monetaria. No, te agradezco, Raimundo, te agradezco muchísimo tu gentileza y realmente que estar contigo y tu auditorio, tú lo sabes, es un honor que pues realmente te agradezco. Gracias, amigo mío. Y bueno, te seguimos en redes y aquí también te esperamos en Cuentas Claras. Siempre un gusto estar aquí. Gracias, amigo mío. Muy buenas noches.
Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo que ocurre en la política monetaria en Banco de México y las diversas situaciones de coyuntura que ha pasado la Junta de Gobierno y sobre todo ahora que tiene que enfrentar a este enemigo público número uno que es la inflación en el agudo ángulo de análisis de Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a una última pausa y al regresar todo lo que está ocurriendo con la regulación de las empresas de tecnología financiera en México.